Amén. Amén. Bueno, vamos a tener esta noche las clases de sermones, ¿no? Amén. Las diferentes clases de sermón, de cómo preparar, ¿no? El Amén. bosquejo. Vamos a aprender 3 clases que son el sermón textual, el sermón temático y el sermón expositivo. Uno es el sermón textual, que se basa en un solo texto. Y el otro es el sermón temático, que se basa en un tema, ya no en un solo texto. Y el último es el sermón expositivo. Su luz ya no da ya. El sermón expositivo. Con estas 3 clases de sermones podemos predicar, podemos enseñar de una manera muy comprensible. Para empezar, aquí vamos a explicar un poco. El sermón textual se llama porque uno se basa en un texto bíblico. Por ejemplo, en el sermón textual uno puede... Bueno, la idea es así, ¿no? La idea es cuando uno está preparando un sermón, uno ora, ¿no? Ora, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Sobre qué quieres que predique? Y alumbra, ¿no? Le alumbra la mente, digamos que le diga, predica Juan 3:16, ¿no? Juan 3:16, sobre todo un texto evangelístico, ¿no? Para hablarle de las almas perdidas. Y Juan 3:16 dice, por aquí lo voy a escribir un poco, para que veamos las palabras más sobresalientes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero mira aquí el asunto, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya. Y el sermón textual se basa en Juan 3:16. Entonces, uno de este verso tiene que sacar las ideas principales de la enseñanza. Por ejemplo, porque de tal manera amó. Aquí se puede sacar una idea del amor, ¿ya? Que Dios amó. Dios amó al mundo. Cuando hablamos de amor de Dios, pondremos aquí el amor de Dios. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Entonces, se puede hablar de que Él ha dado, ¿no? Ha dado. Entonces, se puede dar dádiva de dar, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Podemos hablar del otro punto de creer, no se pierda, perderse, perdición, digamos, otro punto, ¿no? Estamos haciendo un poco amplio porque es un texto amplio, ¿no? Perdición y último, vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, con un solo texto hemos sacado 5 puntos. ¿Ya? No es una ley que saque 5 puntos, sino que en esta oportunidad estamos buscando 5 puntos para poder enseñar. Usted puede hablar el tema de la salvación. El tema va a llamarse la salvación, ¿ya? La salvación. Entonces, basándonos al texto de Juan 3:16, porque es un sermón textual. Y en Juan 3:16 hemos sacado estas ideas principales.
los puntos principales. El amor de Dios que ha dado, les habla de la dádiva, para que todo aquel que en Él creer, no se pierda perdición, mas tenga vida eterna. Entonces en el sermón textual usted, en la medida que va predicando, va hablando punto por punto. Si hablamos del amor de Dios, en el sermón, ya en el desenlace de la prédica, vamos a enfatizar el amor de Dios. Decimos que el amor de Dios no se compara con el amor humano, ¿no? El amor humano es limitado, a veces te pone condiciones, cosas así. En cambio, el amor de Dios es grande, ¿no? Entonces, el otro punto es dádiva, de dar, porque dice que ha dado. Ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Que es Cristo. Entonces también se puede hablar sobre, aquí, a medida que uno va hablando de estos puntos, puede ir añadiendo textos bíblicos, pero tiene que ir relacionado con el punto que usted está hablando. Por ejemplo, el amor de Dios dice en 1 de Juan 4, que el que ama, conoce a Dios, y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Entonces, si decimos que amamos, conocemos a Dios, y si no amamos y decimos que amamos a Dios, es falso eso, ¿no? Porque el amor de Dios es genuino. Cuando hablamos de dádiva, aquí vamos a añadir 1 de Juan, algunos textos más que hablen del amor de Dios, para como que vaya más surtido, ¿no? Su mensaje con texto. Si vamos a hablar de la dádiva, Romanos 5:8 dice que Dios dio a su Hijo aún siendo pecadores, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces habla de la dádiva, ¿no? Puede añadir otros textos más. Si vamos a hablar de creer, también hay que hablar. Por ejemplo, en este creer, nosotros muchas veces hablamos de la gente cree en Dios, pero este creer no es eso, de creer solamente, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen, ¿no? Entonces también tiene que basarse en algunos textos. Por ejemplo, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que no es suficiente con creer así como de palabra, sino que ese creer tiene que ser con voluntad, ¿no? Entonces, la perdición, también se puede hablar sobre la perdición eterna, ¿no? Que es el infierno. De una manera bíblica, hablar sobre el infierno, estamos hablando de la perdición. Dice, la puerta angosta te lleva a la vida, la puerta ancha, el camino ancho lleva a la perdición. Mateo 7:13 también puede añadir aquí. Y cosas que hablen de la perdición. La vida eterna, por último. La vida eterna. ¿Cómo la obtenemos? Hay textos bíblicos, Juan 3:36, dice, el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero también dice Juan 3:19, que el que se acerca a Dios viene a la luz, tiene vida eterna. Y hay textos bíblicos que hablan de la vida eterna, también podemos añadir. Entonces, de ese modo, hemos hecho un sermón textual, porque no hemos basado a un solo texto. Usted de un texto tiene que sacar ideas. Tal vez me sugieran algún texto bíblico y podamos armarlo ahorita también. Vida eterna no tiene contexto, ¿sí? Si es que usted haya, puede ponerle también. Porque, digamos, ahorita lo hemos hecho así de manera de resumirlo, ¿no? Pero en las ideas principales, si usted haya textos relacionados a esa idea, puede añadirle. O sea que no está prohibido que no ponga otro texto. Solo porque diga que es de un solo texto la enseñanza no significa que no podamos poner texto, ¿no? Sino que puede poner texto, pero siempre basándose a esas ideas. Una sugerencia de un texto bíblico. Salmos 23, Ya vamos a hacerlo. Entonces estoy orando al Señor o veo la necesidad de dar esta enseñanza, ¿no? Entonces veo el texto.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así como hemos sacado ideas ya del otro texto, ahora me van a ayudar a sacar las ideas de aquí, de este texto. ¿Cuáles darían ustedes? Jehová es mi pastor. Jehová es el que cuida de nosotros. O sea, agregar otro contexto. En sí, ahorita vamos a sacar ideas que tienen que ir de unas palabras de aquí. Por ejemplo, es mi pastor, puede ser, ¿no? Pastor. Es Mi pastor. mi pastor. Ujú. Entonces, en este es mi pastor se puede hablar de que está hablando de tiempo presente, ¿no? Ujú. Si dice Jehová era mi pastor, es tiempo pasado, ¿no? Ya. O Jehová será mi pastor, tiempo futuro. En este caso está hablando es mi pastor, o sea que actualmente es mi pastor. Es mi pastor. Entonces, cuando dice es mi pastor, uno puede hablar sobre Jesús mismo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 10, dice, yo soy el buen pastor, dice, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz, todas esas cosas. Entonces ya hemos sacado, es mi pastor, aquí. Ahora, nada me faltará. Entonces, se puede hablar aquí de la provisión, ¿no? Provisión de Dios, que Él te dará. Esa parte dice, nada me faltará. Si lo tiene a Él, lo tiene todo, en otras palabras, ¿no? Y prácticamente en algunos momentos, algunos textos, no le pueden brindar muchas ideas, ¿no? Ujú. Pero si hay dos ideas, puede hablar de esos dos puntos, ¿no? Y su mensaje, su enseñanza, con estos dos puntos puedes rellenarlo igual. Puedes rellenarlo, ¿no? En Juan 10, como le digo, habla del buen pastor, provisión. También podemos hablar de la provisión del Señor, ¿no? Como dice Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Podemos buscar ese verso y ponerlo aquí. Por ejemplo, también dice mi Dios pues suplirá, dice, ¿no? En algún texto bíblico, todo lo que os falte, dice, ¿no? Cosas así. Habla de suplir, nada me faltará. Entonces, con esos dos puntos ya hemos armado el sermón textual, ¿no? ¿Algún otro texto para seguir dando ejemplo? ¿Algún texto bíblico, no? Salmos 119, 105. 105. ¿Qué dice ahí? Dice, lámpara es a mis pies. Ese, ¿no? Lámpara. Salmo 119, 105, ¿no? Sí. 119, 105. Sí. Es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lumbrera a mi camino. Cuando usted está haciendo su bosquejo, en este caso, cuando uno está en la casa, uno arma el bosquejo. Ya. Entonces ahí donde uno se pone a analizar, ¿no? Sobre qué ideas uno va a sacar de ese texto. En este caso, vamos a hablar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y el punto 1, que es como una lámpara, ¿no? Lámpara es, porque alumbra. 2, podemos hablar, alumbra mi camino.
¿Sí, no? Camino. En mi camino tendría. No, bien, vamos a poner ya. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Sí, está bien eso, ¿no? Ahí nos relaciona, ¿no? Aquí, antes de esto, mis pies. Podemos hablar de la guía, ¿no? La guía. Guía y alumbra. Alumbra camino. Entonces, sacando estas ideas, ya armamos ya los textos. Puede añadir 2, 3 textos, los que sean posibles, y añadirlo aquí. Por ejemplo, la misma Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, ¿no? Con guardar su palabra. Sí. Entonces puede añadir también eso, porque se relaciona, ¿no? Al camino. Creo que está Salmo 119, 9, ¿no? Ahí lo añade también. Bueno. La guía también, buscar algunos textos, ¿no? Relacionados a eso. Bueno, entonces, Salmo 119. Ajá. 9. 119, 9. Ya. Eso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Sí. Con guardar tu palabra. Exactamente. Entonces, en eso se basan los sermones textuales, donde usted agarra un texto y del mismo texto saca las ideas, ¿no? Los puntos, porque en el sermón, ahorita voy a hacer un resumen aquí de lo que es el bosquejo, ¿no? El bosquejo está basado así, ¿no? Número 1, nombre del tema o del mensaje que va a dar usted. Puede ser ese del salmo que ahorita meditó. Puede ser, digamos, el nombre, la importancia de la palabra de Dios, ¿no? La importancia de la palabra de Dios. Basándonos al Salmo 119, 105, pero va a ser textual. Nombre del tema. Número 2 viene el texto o pasaje bíblico. Y número 3 viene introducción. Esos son los pasos cuando uno ya está desenvolviéndose en la prédica. El punto 4 se llama divisiones principales del mensaje. Entonces, esta es la parte principal del sermón, las divisiones. Es aquí donde usted saca 1, 2 o 3, a veces 4 o 5, pero como un promedio a veces es de 3. Y el punto 5 es aplicación y luego conclusión. 6, conclusión. Así. Entonces, lo que más cuesta a veces para darlo el mensaje es los puntos principales. Ese es sobre todo el centro, digamos, ¿no? El centro, ¿no? Del mensaje. Es como que, digamos, usted va a ir a trabajar, tiene sus herramientas de trabajo, pero si está enfermo, no puede trabajar, ¿no? Es lo mismo. Usted tiene ya su mensaje, quiere hablar de un tema, pero lo importante son las divisiones de qué puntos van a ser, digamos, porque ese es el desenlace de la prédica. Por ejemplo, ahorita como hemos dictado, ¿no? El nombre del tema se llamaba La importancia de la palabra de Dios. Y el texto era Salmo 119, 105. La introducción, usted habla algo relacionado a la importancia de la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos hablar como introducción: hermano, la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida, ¿no? Ella es la que nos va a guiar. Si usted no sabe la palabra de Dios, es como un viajero sin mapa, ¿no? Sin guía. Entonces es una introducción. Puede ilustrar, puede comentar, argumentar. Pero la introducción es breve, ¿no? Después de la introducción ya vienen las divisiones principales, que son
esas ideas que sacamos ahorita, ¿no? Ya. La palabra de Dios es muy importante porque nos alumbra, era el primer punto, ¿no? Ujú, Porque dice que es como una lámpara, ¿no? ujú, Lámpara es a mis pies tu palabra, guía ahí. El otro punto es sobre guiar. Alumbra, podemos hablar un rato, dar algunos textos, después sobre la guía. ajá. Y el último punto era alumbrar mi camino. Creo que era algo de los pies, ¿no? Pero ahí le pone la idea. La cuestión es que las ideas principales salieron del mismo texto. Sí. Ujú, Entonces, en eso es que consiste el sermón textual. El sermón textual. Es sencillo, ¿no? Porque usted agarra un texto y no tiene que estar pensando qué voy a hablar, qué punto, sino que de ahí tiene que ver esto tan resaltante, ¿no? Sí, en otros casos podemos decir que si el ser humano sin la palabra de Dios es como estaría caminando en una oscuridad sin luz, ¿no? Así es. Entonces puede ahí tropezar o caer, Caer en el hoyo. Cualquier cosa puede pasar. Eso ahí usted argumenta Ajá. cuando está hablando de que es como una lumbrera, ¿no? Entonces, ahí usted pone ilustraciones para que ellos lo entiendan bien. Entonces, si viene de guiar, usted también puede hablar sobre la guía, ¿no? Por ejemplo, hay viajes turísticos, ¿no? Y siempre hay un guía de turismo, que si no tiene ese guía, el otro no conoce, ¿no? Entonces, la palabra nos guía también, ¿no? A la salvación, nos guía al cielo, y es muy importante, ¿no? La palabra del Señor. Hizo calma. Por ejemplo, una persona cuando entra al bosque o al mar, tiene que tener GPS y la brújula. Brújula, sí. Entonces, eso es la guía. Ahora, si no hay brújula y si no hay GPS, Se pierde. se pierde. Entonces, hay pocas personas que se guían en base del sol. Sí. En un bosque, por ejemplo, en base del sol, ¿no? Entonces, pero cuando el sol está en el centro, también No se puede. no se puede moverse. Sí. Entonces, esos comentarios, ilustraciones, ya usted lo usa cuando ya está hablando de la guía. Ya. Entonces, es muy buena las ilustraciones porque al oyente lo hace recordar esa ilustración. Digamos, hasta en su trabajo. Y se acuerda del barco que se pierde si no tiene la brújula. Entonces él se acuerda, me enseñaron a mí la importancia de la palabra de Dios. Entonces tengo que conocer la palabra. Cosas así, ¿no? Entonces es muy importante eso. Entonces así son los sermones textuales, ¿no? Los sermones textuales se basan a un texto. A un texto. Por ejemplo, podemos usar cualquier texto, ¿no? Mateo 7:21, por ejemplo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿No ve? Entonces, el tema se puede llamar ¿quiénes irán al cielo? ¿No? ¿Quiénes irán al cielo? Se puede llamar la enseñanza. Y esta enseñanza es de carácter evangelística. Mateo 7:21. Entonces, en las divisiones principales, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, el punto 1 es, no todos irán al cielo. Entonces, ahí se pone a hablar que no consiste en religión, que no consiste en su creencia, que no consiste en los logros que uno hace, cosas así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ese es el tercer ejemplo, ¿no? Sí, es. Entonces hablando de otro sermón, ¿no? Que se llama ¿quiénes irán al cielo? Basado en Mateo 7:21. Punto número 1, no todos.
Porque ahí podemos argumentar que la gente dice, todas las religiones te llevan a Dios, ¿no? Ujú. Y tampoco consiste en eso. Entonces, sino que solo hay un camino. Entonces, el número 2 dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, no por decir Señor o creer, ¿no? Ujú. Entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad. Punto 3, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ya están los 3 puntos. No por decir Señor, Señor. sí, o por creer, ¿no? Ujú. Porque casi todo el mundo cree, ¿no? Ujú. Está orando o rezando, Señor, mi Dios, mi Padre, pero no es por eso que se van a ir. Entonces el último punto es, solo van a entrar al reino de los cielos los que hacen la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es aquí a la gente, ¿usted hace la voluntad de Dios? O por ahí dicen, ni siquiera sé qué es eso, ¿no? No sé qué es hacer la voluntad de Dios. Entonces le damos unas pautas de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? La obediencia a Dios, obediencia a su palabra, apartarse del pecado, renunciar a lo malo, perdonar, pedir perdón, tantas cosas, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios. Y si usted vive haciendo la voluntad de Dios, entrará a ese reino de los cielos. Ya. Así. Ya. Pero esto puede desglosarlo, ¿no? Punto por punto. Entonces de esa manera dio un sermón textual. Textual. Ujú. Porque se basó en un texto y saca las ideas principales de ese mismo texto. Aquí puede usted poner más textos bíblicos ya, pero abajito de esto ya. Refiriéndose a este punto, ¿no? Así. El tercer punto era hacer la voluntad de Dios. Solo Él. Así. Entonces de esa manera se realiza el sermón textual. Ya. Solamente agarramos un texto para empezar y sacamos las ideas principales de ese texto. De cualquier sea el texto, ¿no? Entonces, el segundo paso, la segunda clase de sermón es el sermón temático. Ay, Pero antes de entrar al temático, si hay alguna pregunta del textual, eso sí. o está bien clarito. Separar letras, sacar las letras, qué quiere decir, y que concuerda con los textos, dice, ¿no? Sí, sus puntos principales, ¿no? Porque le dije que lo que más cuesta a veces es sacar los puntos principales de un mensaje. Ujú. Porque cuando usted no tiene esos puntos principales, se va a otras cosas. ¿Cómo, por ejemplo, del tema de hacer la voluntad de Dios, cómo se puede titular el título? Sobre la voluntad de Dios, Sí. en ese punto sería un sermón temático. No, en textual. En el textual, tendríamos que buscar un texto que hable de la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, para poner título. Título. Sobre la voluntad de Dios. Ajá. Sobre el sermón textual. Ya. Buscaremos para empezar un texto que diga qué es hacer la voluntad de Dios. Algo así. Hacer no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos. Sino El que hace, el que hace la voluntad de mi Padre. sí. Solamente en ese tercer punto de hacer la voluntad de Dios que dimos ahorita, Ajá. puede usted hablar sobre qué es hacer la voluntad de Dios. Que- Pero si ahora quiere que el tema se llame haciendo la voluntad de Dios, tendríamos que buscar un texto, como le digo, Ajá. que nos oriente más o menos qué es hacer la voluntad de Dios. No se basa a la obediencia o a poner en práctica. No. Sería obedecer. El tema, ¿no? ¿No? Sí. El título. Sí, la obediencia a Dios. Por ejemplo, 1 Samuel 15:22 dice que Dios se complace en la obediencia más que en los sacrificios. Eso
No sé si hemos escuchado eso, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí le ponemos el título, la obediencia a Dios, ¿no? Ya, ya. Pero ahora si usted quiere una enseñanza sobre hacer la voluntad de Dios, Ujú, aquí podemos ponerlo como ejemplo el sermón temático, donde vamos a entrar ahorita, ujú, que es, lo vamos a ver ahorita, cómo le parece el sermón temático. ujú, Por ejemplo, el sermón textual agarra un texto y saca las ideas. ujú, En cambio, en el sermón temático se llama hacer la voluntad de Dios o la voluntad de Dios solamente. ujú. Por ejemplo, ¿dónde está el librito? El librito de Misión Felipe. Claro. Por ejemplo, acá tenemos este es solo un texto que habla de Génesis. ¿Hay caminos? No. Proverbios Ujú. 14:12. ¿Hay caminos? El hombre parece derecho. No, este habla de Génesis, capítulo 2, Del 4 al 9. 4 al 9. Tipo la creación, ¿no? La creación. Donde Dios lo creó al hombre. Entonces, acá habla de Adán, ¿no? Entonces, y como título pone, somos así, Somos así, como Adán. como Adán. Ese es como un sermón temático. Temático. Sí. ¿No? Somos así, ¿no? O sea, no. Claro, sí somos desobedientes, a pesar que estamos advertidos. ¿No? Sí, sí, sí. Así, ¿no? De eso se trata esa enseñanza, ¿no? Sí, sí. Ah, ya. Así somos. Así dice. somos. Ah, Así. eso es como un temático. Ay, ay, ay. Porque en el tema Ajá. usted agarra un título Ay, ay, ay. de cualquier tema. Solo agarra un título para empezar, digamos, ¿no? Ujú, Por ejemplo, la voluntad de Dios. ujú. La voluntad de Dios. Quiero enseñar sobre la voluntad de Dios. ¿Ya? La voluntad de Dios. Así se va a llamar el mensaje, ¿no? La voluntad de Dios. Y ahora buscamos un texto bíblico que hable sobre la voluntad de Dios. Para empezar, ¿no? Ya. Porque al fin y al cabo no nos vamos a basar ese texto, sino nos vamos a basar al tema. El tema, Ujú. como sea el título. Sí. Por ejemplo, podemos Mateo 7:21 podemos usar también.